Podemos hablar de un montón de conceptos que tienen que ver con la periodización, pero con un montón. Encontramos, por ejemplo, los profesionales del ejercicio, los entrenadores, nos encontramos con periodización tradicional, periodización acentuada, periodización pendular, o sea, ondulante, el ATR, por bloques, en fin, nos encontramos con un montón de formas de periodizar, en realidad. No quiero que ahora mismo te líes pensando, ¿cómo lo hago? Tradicional, acentuada, pendular, ondulante, ATR, por bloques, madre mía, ¿cuántos conceptos? Olvídate. La base principal de la periodización son estas dos metáforas. Dos metáforas. Tenemos dos vasos, ¿bien? Dos vasos vacíos. Y tenemos dos formas de llenarlos. La primera forma consiste en llenarlo de un montón de líquidos diferentes. Por ejemplo, podemos llenarlo de agua, podemos llenarlo de aceite, podemos llenarlo de zumo de melocotón, podemos llenarlo de batido de proteínas, un montón de cosas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si tú llenas un vaso de un montón de cosas distintas, la cantidad total de líquido que tienes de cada cosa es muy pequeñita, si te fijas. ¿Bien? Esta metáfora representaría, si yo por ejemplo quiero meter muchas cosas juntas de golpe, por ejemplo, quiero mejorar la fuerza y la hipertrofia y la flexibilidad y la técnica de este ejercicio y competir en deportes de contacto y trabajar la coordinación y metes todo de golpe ahí dentro. Pues evidentemente metes muchas cosas en el vaso, pero muy poquito de cada una. La mejora de cada una es prácticamente imperceptible. Cuantas más cosas metas, más imperceptible va a ser. La otra forma que tenemos de llenar este vaso es, en lugar de llenarlo de muchas cosas distintas, decir, vale, voy a llenar todo este vaso de algo en concreto. Por ejemplo, de fuerza. Por ponerte un ejemplo, por simplificarlo muchísimo, ¿vale? Y entonces lleno todo este vaso de fuerza. Pero resulta que este vaso que he llenado de fuerza, después voy a aprovechar todo esto que he generado, voy a aprovechar toda esta fuerza y voy a llenar otro vaso solamente, por ejemplo, de hipertrofia. Entonces aprovecho todo esto para construir más hipertrofia. Sobre uno, subo el otro. Y después cojo este vaso y aprovecho todo esto que he construido para hacer otro por encima que utiliza todo lo anterior, utiliza todo esto para irme a otro nivel. Es decir, construimos en uno sobre otro. Nos centramos únicamente en una cualidad, llenamos el vaso completo y aprovechamos todo lo que hicimos de una para otra, para otra, para otra. ¿Bien? Bien, pues esta metáfora de un vaso y otro vaso sería básicamente lo que tendría que ver con dos conceptos que son clave en la periodización. El primero tendría que ver con las cargas regulares y el segundo con las cargas concentradas, ¿vale? Por ejemplo, que sepamos que cuando hablamos de cargas regulares, digamos que el incremento de la carga va a ir vinculado con el incremento del rendimiento. Es decir, sucede algo tal que así. Tenemos un incremento de la carga, como consecuencia del incremento de la carga progresamos nuestro rendimiento y en la etapa final, antes de competir, bajamos un poquito la carga y por lo tanto el rendimiento puede subir un poquito más. Es decir, hay una vinculación entre el rendimiento que obtenemos y la carga que usamos. Aquí suele haber un gran volumen de carga, bajamos un poquito la carga y el rendimiento, por compensación, se dispara. ¿Bien? Y por otro lado, pues esta parte tiene que ver con las cargas más concentradas, que se dibujarían pues más tipo así. En este caso, por ejemplo, normalmente el volumen y la intensidad suelen estar inversamente proporcional y suele ser algo tal que así. Es decir, tenemos primero un volumen muy alto, que poco a poco vamos bajando, y en segundo lugar una intensidad muy baja, que poco a poco vamos subiendo. Y la competición pues estaría pues como aquí, donde conseguimos un gran objetivo, ¿vale? ¿Qué diferencias principales nos encontramos entre una y la otra?
Pues por ejemplo, depende mucho de cómo usar uno, cómo usar otro, en función del deporte que estemos practicando. Por ejemplo, si tú tienes un deporte en el que tienes muchas competiciones seguidas, como puede ser por ejemplo el fútbol, pues no tiene mucho sentido que usemos un componente de cargas regulares en el cual hay una relación entre la carga que estamos usando y el rendimiento que se está usando. ¿Por qué? Porque el único momento en el que tendríamos el máximo pico de rendimiento sería al final de la temporada. Sin embargo, si usamos un modelo de cargas concentradas, lo que implicaría es que la persona que está jugando con este modelo podría tener muchos más picos de forma y por lo tanto rendir en muchos más puntos distintos y progresaría mucho más, ¿vale?